Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro y estás haciendo, Padre. Gracias por tu presencia para cada uno de nosotros, amado Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor Jesús. Tú eres nuestro gran y poderoso Dios. Padre, vamos a predicar tu palabra y te pido que unjas este tiempo, que tu espíritu se mueva con poder. Hables a tu iglesia, hables a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro aplauso a Jesús. Bueno, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Qué bueno que están aquí. Mira, no hay mejor lugar que estar hoy que no es estar en la casa de Dios. Créelo en el nombre de Jesús. Así que usted está en el lugar correcto. Vamos a comenzar hoy una nueva serie. Me siento tan lejos. Una nueva serie. La hemos titulado ¿Por qué Satanás quiere robar? Digo, ese es el tema de hoy. La serie se llama Resistiendo a Satanás, protege la palabra. Y el tema que vamos a tratar es ¿por qué Satanás quiere robarnos la palabra? ¿No te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué el enemigo quiere robarnos la palabra de Dios? De hecho, este es el título de mi nuevo libro, que está en mi computadora o en mi tablet. Resistiendo a Satanás, protege la palabra. Y yo voy a predicártelo. El Señor puso esto en mi corazón y voy a predicártelo. Así que espero que lo disfrutes y reciba. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Satanás quiere robarnos la palabra? Interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué el enemigo está interesado en robarnos la palabra que Dios nos dio? Mira que nosotros hablamos un montón de cosas, ¿verdad? Dios hace esto por aquello, ¿verdad? Te hace pasar por un momento difícil para madurarte, pero el enemigo no te roba el momento difícil. Te hace pasar por proceso para enseñarte tal cosa, pero el enemigo no te roba los procesos. Él quiere robarte la palabra. Entonces quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, al capítulo 13, verso 3. Cuando lo encuentres me dices amén. Mateo 13, verso 3. Amén. ¿Llegó todo el mundo? Mateo 13, verso 3. Para mí esto es bien interesante. Vamos a leer. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿A qué salió el sembrador? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿junto a qué? Junto al camino. Vamos al verso 18, que es la explicación de esa parábola o de esos versos. Amén. Dice Mateo 13, 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? No la entiende, ¿viene quién? El maligno o el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? ¿Dónde está sembrada la palabra? ¿De dónde el maligno arrebata la palabra? Eso es importante que lo tengamos claro. El enemigo arrebata lo que ha sido sembrado en ti. Así que esta palabra arrebata, quiero comenzar. Esta palabra arrebata en griego, como yo siempre les digo, tienen que perdonar mi griego, pero esta palabra en griego es harpazo. Harpado. Harpazo. Y su significado, tiene varios significados. Mira su significado. Su significado es apoderarse,
es capturar, es arrancar. Mira tomar por la fuerza. Lo repito, el significado de arrebatar en griego, harpatazo, significa apoderarse. Yo me apodero de esto. O capturar, arrancar y tomar por la fuerza. Esta palabra harpazo es un verbo que significa apoderarse de un botín. Una vez más, esta palabra es un verbo que significa apoderarse de un botín. Significa robar de un tirón. Apoderarse de un botín, robar de un tirón. Y para su pastor es bien interesante ver que Jesús enseñó que Satanás está pendiente de la palabra para robarnos la palabra. Y dice que cuando uno escucha la palabra del reino, de inmediato, ¿puedes repetir eso conmigo? De inmediato. No dice de aquí al mes. De inmediato. Eso quiere decir que después que tú salgas de aquí, de inmediato el enemigo va a buscar la manera de robar lo que Dios te está dando hoy. De inmediato que tú escuches la palabra del reino, el enemigo va a buscar la manera para arrebatar, para tomar por la fuerza lo que ha sido sembrado en tu corazón. Porque tú no se lo regalas, él lo toma por la fuerza. Él lo toma de un tirón. Así que nosotros debemos de aprender a proteger la palabra de Dios. Mira que el enemigo viene a robar la palabra del reino. El enemigo no le interesa tu conocimiento intelectual. Ojo a esto, porque siempre estamos apuntando a lo inteligente intelectualmente que somos. Pero el enemigo no le importa tu entendimiento intelectual siempre que tú no conozcas el reino de Dios. Podemos ser Nicodemos de la vida. Nicodemo no era cualquier maestro, era la élite de la élite. Y cuando habló con Jesús, Jesús le dijo: tú que eres maestro de Israel, no sabes de lo que te estoy hablando. Una cosa es que tú sepas que es una llana y una esdrújula, y otra cosa es que tú sepas que es el reino de Dios. Son cosas completamente distintas. Y al enemigo no le interesa que tú puedas poner los acentos donde va. Al enemigo lo que no quiere es que tú conozcas la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay mucha seriedad hoy. ¿Me voy? Aleluya. Así que de inmediato el enemigo viene para robar, para tomar por fuerza lo que Dios está sembrando en tu corazón. Y esto debería decirnos que Satanás no quiere que la palabra de Dios produzca en tu vida. Esta parábola, yo leí esa primera tierra. Hay 4 tierras. Cada tierra representa una actitud de un creyente. Y cada cosa que impide que la palabra de Dios produzca es una acción del enemigo en el creyente para que la palabra no produzca. Si tú te das cuenta, el enemigo lo que anda buscando es que la palabra de Dios no produzca en nuestra vida. Y el enemigo ve la palabra de Dios como un botín. Él desea robarte lo que Dios te ha dado. La razón de esto es porque la palabra, presta atención, la palabra es lo que produce los planes de Dios. ¿Por qué el enemigo quiere robarme la palabra? Porque sin la palabra de Dios yo no puedo producir los planes de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Sin la palabra de Dios, tú no puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Sin la palabra de Dios, tú no conoces lo que Dios desea de ti. ¿Por qué Noé construyó un arca?
Porque Dios le dio una palabra. ¿Por qué Moisés sacó el pueblo de Egipto? Porque Dios le dio una palabra. ¿Por qué Abraham creyó por un hijo? Porque Dios le dio una palabra. ¿Por qué todos los grandes hombres de Dios hicieron lo que hicieron? Porque Dios les entregó una palabra. Dios le dio una promesa, que es una palabra. ¿Estás aquí conmigo? Esto no es complicado. Y el enemigo desea robártela porque sin ella tú no puedes producir los planes de Dios. La palabra de Dios está llena de todo lo que Dios contiene. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde los cristianos han separado a Dios de su palabra. Y tú no puedes separar a Naya de su palabra. Tú no puedes decir Naya es una cosa y su palabra es otra. No. Tú no puedes separar al hombre de su palabra. El hombre y su palabra son uno. Por eso cuando el hombre pierde su palabra, pierde toda credibilidad. No, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo no confío en ti. Tu palabra es tan buena como un billete de 2. Tú dices una cosa, pero haces otra. Tú no puedes separar al hombre de su palabra. De igual manera, tú no puedes separar a Dios de su palabra. En el principio existía ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo era quién? Dios. ¿Y el verbo estaba con quién? Con Dios. Tú no los puedes separar. Tú no puedes decir la palabra de Dios es una cosa y Dios es otra cosa. No. Dios y su palabra son uno. Y cuando tú recibes la palabra de Dios, estás recibiendo el mismo Dios. Así que la palabra de Dios está llena de todo lo que Dios contiene. Tiene la misma vida de Dios. Tiene la misma fe de Dios. Y tiene el mismo poder de Dios. Pastor, ¿cómo tú pruebas eso? Bueno, Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Dios sostiene el universo por la palabra de su poder. Dios no solo creó el universo con su palabra, sino que Él sostiene al universo por la palabra de su poder. Eso se merece un aplauso. Así que la palabra creó todo lo que existe en el planeta. Y la palabra creó todo el universo. Sin la palabra de Dios el mundo no existiera. Y debemos de comprender que la palabra de Dios, te lo he estado diciendo, es Dios. Es eterna y Dios está plenamente comprometido con ella. Y por medio de ella manifiesta sus planes. ¿Qué hubiese pasado si Dios le roba la palabra a Noé? Si Satanás le roba la palabra a Noé, nos hubiéramos muerto. Si hubiese muerto todo el mundo en el diluvio. Todos los hombres de Dios que fracasaron por no ponerle atención a la palabra de Dios. Ejemplo, Sansón. Ejemplo, Saúl. Ejemplo, Adán y Eva. Todos fracasaron en la vida por no prestarle atención a lo que Dios dijo. Ejemplo, Israel. Todos los grandes hombres de Dios que en la Biblia nosotros admiramos, los admiraron porque obedecieron lo que Dios les dijo. Ejemplo, David. Ejemplo, Daniel. Que viene la película ahora en septiembre. Ay, los cortes se ven espectaculares. Ese hombre en el horno de fuego se ve brutal. Hollywood sabe lo que no es Hollywood, es otra gente, ¿verdad? Angel. Están haciendo un buen trabajo. Así que nosotros debemos de aprender que hay una guerra por aquello que Dios te prometió. Que el enemigo quiere atacar lo que Dios te ha dado. Esas promesas que Dios te entregó, el enemigo la quiere. Esa palabra que tú estás leyendo en la madrugada, en la mañana, el enemigo quiere que tú te olvides de ella. Cuando yo estaba en el catolicismo, yo recuerdo una vez que una persona me dijo, tomó la Biblia así y tomó la Biblia y me dice, Omar,
Así. La iglesia tiene más riquezas que esto. Esa católica tiene más riqueza que esto. Y yo, bueno, si eso es lo que tú crees. Cada una de mis peleas allá yo decía, pero ¿por qué esta iglesia practica cosas que no aparecen en la Biblia? Y que los apóstoles no practicaron. Nosotros eso lo establecimos ahora y la iglesia lo dice, pues hay que hacerlo. Pero ¿y la palabra? La palabra de Dios es lo que nosotros debemos de tomar para nuestras vidas. Amén. Ve conmigo un momento al Salmo 107. Verso 19. Si no me equivoco, porque no lo separé aquí. Ay, Jesús, ayuda. ¿Estás recibiendo algo? ¿Están serios ahí? ¿Tan serio es que Dios les está hablando? Ah, muy bien, Yolanda. Gracias por darme ánimo. Amén. Salmo 107. ¿Llegaron? Verso 19. Eso es, la palabra es importante. Salmo 107, verso 19. Este es un salmo que habla del pueblo de Israel. Y mira lo que dice. Pero clamaron a Jehová. ¿Cuándo clamaron a Jehová? En su angustia. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Los libró de qué? Envió su palabra. ¿Y qué hizo? ¿Y los libró de qué? De su ruina. Aleluya. El pueblo que hizo, clamó a Jehová. ¿Cuándo clamó a Jehová el pueblo? En su aflicción. ¿Qué hizo Dios? Lo libró de su aflicción. ¿Cómo Dios libró al pueblo de su aflicción? Enviando su palabra. ¿Lo puedes ver? ¿Cuál fue el método que usó Dios para liberar al pueblo de su aflicción? Enviando su palabra. ¿Cuál va a ser el método que va a usar Dios contigo? Lamentablemente, la palabra de Dios a nosotros no nos basta. Pero es lo que debemos de creer para producir lo que Él quiere que produzcamos. A veces nosotros estamos tan acostumbrados estoy oyendo el abanico, a Econo y a los supermercados. Tú sabes que lo que tú estás viendo en el supermercado es el producto final. Pero todo comenzó con una semilla. Esos pimientos son el producto final. Pero hubo una granja donde alguien sembró una semilla y tuvo que esperar el proceso para que esa semilla creciera, para que llegara al supermercado. ¿Me estás siguiendo? Ese steak es el producto final. Pero hubo un lugar donde alguien se tomó el tiempo de unir dos animales para que produjeran y que ese animal creciera y hacer todo lo que hay que hacer para que ese steak llegara al supermercado. Pastor, ¿qué tú quieres decir con eso? Que todo comienza con una palabra, todo comienza con una semilla. Amén. Y nosotros estamos tan acostumbrados a tener a delirium y tener el mofongo y la carne lista y olvidamos de dónde viene. Pastor, ¿qué me quieres decir? Que si tú quieres tener el proceso final, tienes que aprender a creer a la palabra. Nosotros queremos el final. Queremos el local nuevo. Queremos que la gente llegue. Queremos esto, queremos lo otro. Y esas cosas Dios las prometió. Pero no vamos a ver el producto final si permitimos que el enemigo nos robe la palabra. Yo esperaba más gozo ahí. Así que el pueblo clamó a Dios en su angustia
Y Dios respondió con una palabra. Y esa palabra los sanó y los liberó de su ruina. ¿Qué tú crees que va a hacer la palabra de Dios contigo? ¿Verdad? Va a sanarte y va a librarte de tu ruina. ¿Qué tú crees que va a hacer lo que Dios te prometió? Si lo creemos. ¿Eso no te parece una historia de Jesús en la Biblia, ese salmo, ese verso bíblico? Clamaron en su angustia y Él los liberó enviando su palabra. ¿Tú sabes a qué me recuerda eso? Me recuerda al centurión. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. ¿Ah? Dame una palabra, que eso basta. Amén. Gracias por el ánimo. Aleluya. Solo di la palabra y mi criado sanará. Es lo mismo que el salmo. Él los sanó y los libró de su ruina con la palabra de Dios. Necesitas, para cumplir el propósito de Dios, creer a la palabra. Amén, gloria a Dios. Si el enemigo te roba la palabra, te roba la vida, te roba la sanidad, te roba el propósito. La mayoría de los enfermos en la iglesia creen que van a ser sanos cuando el médico se los diga. Tú debes de ser sano desde que lo leíste en la escritura. Amén. Él mismo tomó mi enfermedad, sufrió mis dolores y por su herida yo he sido curado. Gloria a Dios, aleluya. Ay, Dios mío. Así que Él envió su palabra y los sana. Necesitan la palabra para cumplir el plan de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para ser sanado? La palabra. ¿Qué necesitas para la vida? La palabra. ¿Y qué es lo que Satanás quiere robarte? La palabra. Lamentable, no la valoramos como debemos de valorarla. No la respetamos como debemos de respetarla. No le damos el lugar que la palabra debe de tener en nuestras vidas. Uy. Así es. Hebreos 4. Vamos al libro de Hebreos 4, verso 12. ¿Estás recibiendo hoy? Si hay alguien por ahí en el chat, en el Facebook Live, puedes escribirnos si estás recibiendo de Dios. Hebreos 4, verso 12. Búscalo. Amén. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ve que la palabra de Dios nos deja saber que el alma es una cosa y el espíritu es otra, ¿verdad? Porque hay mucha gente predicando que es lo mismo, pero aquí dice que son cosas distintas. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira el poder de la palabra. Solo la palabra de Dios puede partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y el discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que sigue diciendo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. O sea, la palabra de Dios lo conoce todo. No hay nada oculto a la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que aquel que es la palabra, porque la palabra es alguien. Amén.
La palabra es alguien que se hizo carne. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Esa palabra viva, según el diccionario Strong, en el griego es sau, que significa vida, viviente, vivir o vivo. Así que la palabra está como viva. Me encanta el libro de Apocalipsis cuando está describiendo a Jesús. En una dice, y tiene un paño rojo como sangre, y su nombre es la palabra de Dios, o el verbo de Dios. Su nombre es el verbo de Dios. Esa palabra eficaz, que dice que la palabra es viva y eficaz, según el diccionario en Trons, es energes. Su significado es activo, operativo y eficaz. Así que la palabra de Dios es un ser viviente. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida en Juan 6:63. Ella está viva. Aleluya. La palabra es eficaz. Esta palabra es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios no es como una espada de dos filos. Es más cortante que una espada de dos filos. Amén. Es más cortante. Esta palabra viva y eficaz penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mira lo que hace. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puedes ver lo poderosa que es? ¿Ah? Por eso el diablo no quiere que tú la creas. Por eso el diablo no quiere que tú la recibas. A lo que la iglesia le hace falta hoy es creer a lo que está escrito ya. Imagínate, nosotros no podemos creer lo que ya está escrito y estamos buscando profecías nuevas y revelaciones nuevas y ideas nuevas, conceptos nuevos. Pero si no puedes creer lo que ya está escrito. Hoy el mundo tiene más fe que la iglesia. ¿Tú sabías eso? Yo estuve hablando con alguien que me estuvo hablando. Mira, Donald Trump ya reveló los archivos de los extraterrestres. Sí, eso existe. Y los videos están. Y cuando tú ves los videos, esos videos parecen, yo con tanta tecnología hoy, esos videos parecen grabados en el año, qué sé yo, allá con Pedro Mármol y los Picapiedras. Y yo les digo, hermano, usted tiene más fe que yo, que creo en alguien que no he visto. El día que se me aparezca un Targaryen ahí, entonces yo creo en él. Y me diga, yo soy un Targaryen, pues entonces yo te creo. Y yo, ¿qué hace el mundo buscando vida en otro planeta y con las vidas en este planeta no saben qué hacer? Tanta gente, no podemos mantener las vidas aquí, estamos buscando vida en otro planeta. Déjame entrar en el tema. Ay, Dios mío. Pero estás aquí conmigo. ¿Sabes? La palabra de Dios es importante. Es importante para nosotros. Nosotros no debemos de ignorar la palabra de Dios. Al contrario, debemos de creerla y caminar por ella. Satanás no quiere que tengas la palabra dentro de ti. Él quiere robarla. Esto es interesante para mí. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo robar un radio y luego puedo usarlo en mi casa. Yo puedo robar un celular y luego puedo usarlo. Me puedo robar un carro y luego puedo vender las piezas, pero Satanás no puede usar la palabra para él. La palabra, el enemigo no puede decir, déjame arrebatar lo que Dios le habló a Daniel para mí y lo voy a usar para mí. Al contrario, la palabra que Dios le entregó a Daniel destruye los propósitos del diablo. La palabra que Dios le dio a David destruye los propósitos del diablo. El enemigo te la roba no para él usarla, te la roba para que ella no produzca en ti. Los ladrones roban para ellos sacar ventaja de eso. Ellos roban dinero para ellos usar ese dinero. Ellos roban un carro para ellos vender las piezas del carro. Pero el enemigo te roba la palabra solo con una intención.
de que ella no produzca en ti, de que ella no sea en ti. Yo me pregunto a cuántos creyentes nosotros conocemos que el enemigo le ha robado la palabra. Yo miraba a la iglesia hoy y yo decía, Dios mío, qué fácil se le hace a la gente faltar. Qué fácil se le hace al pueblo de Dios decir, no voy. No voy. Y hermosa que se ve la iglesia cuando estamos todos. Pero también se ve triste cuando la gente dice, no. Es fácil. Al pueblo de Dios se le hace fácil por poner los cultos, los servicios. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia. Fácil. Se le hace fácil. Mira, a mí no se me hace fácil madrugar para ir al centro donde yo me atiendo. A mí no se me hace fácil. Y yo tenía un buen turno. Yo tenía el último turno. Yo podía hacer todas las cosas en el día y por la noche me iba a atenderme. ¿Sabes por qué lo cambié? Porque yo quería estar aquí. Yo sacrifico mi mañana, madrugo, me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Yomara se tiene que levantar a hacerme desayuno, porque yo no cocino. Hay veces de vez en cuando yo le digo, no cocine a esta hora, yo voy y me compro un sándwich. Y hago ese sacrificio porque martes hay culto, porque jueves hay culto. Y yo quiero estar aquí en la casa de Dios. El martes pasado, si no me equivoco, Daniel me decía, yo pensé que no iba a venir nadie el martes, ¿verdad? Y mi respuesta a Daniel ese día fue, a mí me trajo mi posición. ¿Te acuerdas? El jueves, a mí me trajo el puesto. Porque el jueves yo estaba tan cansado que yo le iba a decir a Yomara, fuimos a comer donde el hermano, ¿verdad? Y después de comer yo le iba a decir a Yomara, llévame a casa. Pero mi posición, yo no, hay que ir a la iglesia. Y yo veo el pueblo de Dios y gloria a Dios que vine porque el culto estuvo espectacular. Pero el pueblo falta por cualquier cosa. Le duele un dedo, no vienen. Le duele una pata, no vienen. Les duele la cabeza, no vienen. Y ahí está el diablo taladrando para que tú no creas lo que Dios te entregó. Mira, yo admiro demasiado a Naida. Si alguien es para decir, yo me voy a quedar en mi casa, es esa señora que está ahí. Con esa cadera como la tiene, no puede casi caminar. Tan pronto logró comenzar a caminar, lo primero que hizo fue venir. No hay un lugar para que ella pueda subir. Tenemos que buscar la manera de cómo romper ese murito para que ella pueda subirlo más tranquila. Pero ahí está. Yo lo primero que hice cuando salí del hospital en septiembre, ¿qué fue lo primero que yo hice? Ir al culto. Y sabes, no solo fui al culto, prediqué. El mismo día que me dieron de alta. Pero regreso al tema. Ay, Dios mío. Así que el enemigo te roba la palabra de Dios, no para usarla para él, sino para que no produzca en ti, para que tú no veas lo que Dios te ha prometido. Entonces el asunto es que permitimos que el enemigo nos robe la palabra y luego acusamos a Dios de mentiroso. Pero tú dijiste, pero tú no lo creíste. Israel podía decir que Dios los engañó. Ellos no creyeron por la tierra. Pero la promesa estaba ahí. Yuhu, hello. ¿Ah? Nosotros podemos decir que Dios nos engañó. No, la palabra está ahí. Estamos creyendo a la palabra de Dios. Yo me emocioné muchísimo cuando Dios le habló a Joel en la actividad. Ahora, con respeto, si Joel no lo cree, él no puede decir a Dios, pero tú no lo dijiste. No, pues tú no lo creíste. Yo te prometí algo, te dije lo que quiero hacer contigo. El enemigo te robó lo que yo te dije. Tú no lo cuidaste, no lo protegiste. Son otros 20 pesos. ¿Te das cuenta que la responsabilidad de que Dios cumpla lo que nos prometió es nuestra? Que yo lo tengo que creer, que yo tengo que caminar por fe, que tengo que vivir de acuerdo a lo que Él me prometió.
Dios te habla de pastorado, pero tú estás pensando en pájaros preñados. ¿Qué se va a cumplir? Dios te habla que vas a ser profeta a las naciones, pero tú estás pensando en otra cosa. Mira lo que le digo a Jeremías. Yo te llamé a profeta desde el vientre de tu madre. Jeremías no salió y dijo, yo soy profeta. No, Dios dice, yo lo hago, yo. La palabra que Dios te entregó no fue porque tú la buscaste. La palabra que Dios te entregó no es porque tú eres lindo, es porque Dios te hace eso. Tú no eres pastor yo no soy pastor porque tenga el talento. ¿Sabes las veces que yo le he dicho a Dios que yo creo que yo no soy un buen pastor? Yo no creo que yo sea lo suficiente. Es porque antes desde el vientre de mi madre, Él me hizo pastor. Amén. Gloria a Dios. No eres tú que te haces, es Dios que te hace. Pero Jeremías tenía que creer a la palabra. Y voy a hablar y voy a dejar las excusas de que soy un muchacho. Y yo tenía que dejar las excusas, no soy lo suficiente. Porque de lo contrario, el enemigo te va a robar la palabra. Yo me estoy dando a entender. Amén. ¿Sabes? Cuando tú lees Mateo 13, tú te das cuenta que hay 4 terrenos. El primero no lo entiende y Satanás lo roba. El segundo tiene persecución por la palabra y esa persona tropieza. El tercero es engañado por la riqueza y esto que hace ahoga la palabra. Estos 3 terrenos no vieron el fruto de la palabra porque Satanás se lo robó. Pero tampoco Satanás tomó la palabra para su uso personal. La palabra lo destruye, no lo alimenta. Amados, ¿qué fue lo que Jesús usó en el desierto? Jesús no usó sus atributos divinos. No se transfiguró. Jesús respondió, escrito está. ¿Qué tanto valor tiene el escrito está para ti? Usted se ha preguntado por qué Jesús pudo decir escrito está. ¿Por qué ustedes creen que Jesús dijo escrito está? ¿Ah? Dilo, esa es exactamente la respuesta que buscaba. Dilo. Porque sabía la palabra. Tú no puedes decir escrito está si no lo sabes. Por eso es el ahorro de Dios de sacarte quizás de la serie, de sacarte de Netflix, de sacarte de un montón de cosas para poner tus ojos en la palabra. Porque cuando Satanás te ataca, tú no puedes decir, ay, yo vi Supergirl. Tú no puedes decirle eso. Tú tienes que responder con un escrito. Y como Jesús no usó sus atributos divinos, tú no los tienes. Pero tienen la misma alma que él usó. Mira, la única diferencia entre Jesús y nosotros hablando la palabra es que cuando Jesús la hablaba no había ni pizca de incredulidad. Pero es la misma palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás hablando la misma palabra que habló Jesús, que es espíritu y vida. La diferencia entre él y Luis Omar es que cuando Jesús le habló, no había duda en él. Que nadie más coma fruto de ti. ¡Ey! Viento, mar, enmudece, calma. Lázaro, sal fuera. La única diferencia entre él y su iglesia es que cuando Jesús habla la palabra, no hay duda en él. Es fe pura. Ya hablé la palabra, pero no sé si vaya a pasar. Yo cité el salmo, pero yo no sé.
Yo cité el Salmo 103 y dije que yo no olvido sus beneficios y dije que Él es el que sana todos mis dolores. Él sana todas mis enfermedades. También declaré que Él me rejuvenece como el águila. Y cité el Salmo 91. Sí, pero tú estás creyendo eso. ¿Tú estás creyendo eso o estás leyendo la palabra de Dios como un cuento de un niño que se va a acostar a dormir? Esa palabra es vida en ti. El predicador, yo no sé si se llaman igual, Joel Osteen. No el hijo, no sé, David, ¿me puede ayudar con eso? No sé si sabe. Es Austin, pero no es Joel, ¿verdad? Es John. Me olvidé el nombre del papá. ¿Cómo es que se llama? No, me olvidé el nombre del papá. Y a la hija de él le dio cáncer. Ellos tenían una hija que le dio cáncer. A la esposa de él le dio cáncer. La esposa de él tuvo cáncer. Y ellos comenzaron, y tú escuchas el testimonio y es impresionante porque era un cáncer que iba a matar a la esposa. Era tan agresivo que iba a matar a la esposa. Y ellos comenzaron a creerle a Dios. Y él cuenta, mira, yo oraba por mi esposa y yo la declaraba sana por las llagas de Cristo. Y yo me escuchaba, por las llagas de Cristo tú eres sano. Pero por encima de mi voz había otra voz que decía, cáncer, cáncer, te vas a morir. Y mi voz oía bien bajita, por su llaga tú eres sana. Y yo oraba, por su llaga tú eres sana. Pero por encima de mi voz había una voz más poderosa diciendo, cáncer, cáncer, ella se va a morir. ¿Sabes qué pasó? Yo comencé a creerle esa palabra. Y mi voz dejó de ser, por su llaga tú eres sana. Mi voz comenzó a crecer. Y la voz del enemigo comenzó a menguar. Y su esposa sanó. Amén, gloria a Dios. No fue un proceso, ¿verdad? Largo. No te voy a decir que esto es magia, que de hoy para hoy las cosas ocurren. Pero a la medida que tú le creas a la palabra de Dios, es que tú vas a ver la manifestación de Dios. A la medida que tú creas lo que está escrito, tú lo vas a ver. Lo vas a ver. Pero si no lo crees, ¿estás aquí conmigo? Vamos a Mateo 4:4. ¿Tiene prisa hoy? Y viene con la intención de predicarte todo el capítulo. Vamos a ver. Mateo 4:4. Amén. ¿Llegó? Mira lo que dice. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. De toda palabra que sale de la boca de quién. ¿De qué tú vives? De pan y de la palabra que sale de dónde. ¿De qué palabra tú vives? Pero es verdad. O te alimenta la palabra del médico, del psicólogo, del abogado, del banco. ¿De qué palabra estás viviendo? En mi libro La fe de Jesús y la fe de la iglesia hay un capítulo que se llama ¿de quién tienes que oír? Pues aquí yo te pregunto, ¿de qué palabra estás viviendo? Hay otro capítulo que se titula Fe o opciones. ¿Qué tienes? ¿Fe o tienes opciones? ¿Por qué palabra estás viviendo? Es que el médico dijo, pero ese no es tu alimento. Es que el abogado dijo, pero esa palabra no es tu alimento. ¿Ves? Si Israel hubiese vivido así, le hubiesen dicho a los 10 espías, lo que ustedes dicen no es nuestro alimento. Lo que Dios dijo lo es. ¿De qué te estás alimentando? Aleluya. Así que la palabra de Dios no alimenta a Satanás, nos alimenta a nosotros. Alimenta al que cree. No solo debemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Sino
que esta palabra es nuestra vida. Deben de entender eso. Esta palabra es nuestra vida. Y si la palabra de Dios es nuestra vida, ¿por qué no estamos pendientes a los dichos de su boca? La moda ahora es que tembló en Venezuela y también va a temblar en Puerto Rico. Juicio de Dios para Venezuela. Eso no tiene sustento bíblico por ningún lado. Por la brujería y la idolatría. Bueno, ¿y cuándo va a destruir la China? ¿Y cuándo va a destruir a Japón? ¿Y cuándo va a ser Haití, en Cuba, en todos esos sitios por ahí? Hay un montón, a New Line, hay un montón de países que son la cuna de la brujería y de todo eso. ¿Cuándo Dios va a hacer algo con esas naciones? Y los pastores que les cayó el techo encima, también estaban en idolatría y Dios también los pasó por juicio. No, eso no es culpa de Dios, es culpa de Adán. Adán pecó y la tierra se craqueó. Eso es un problema. Así que cuando el pastor Luis Omar Rojas mira al creyente, ¿sabe qué es lo que yo veo en muchos creyentes? El ataque del enemigo por la palabra que recibieron en su vida. Y no solamente veo el ataque del enemigo por la palabra que recibieron en su vida, veo que los creyentes no se dan cuenta que el enemigo los está atacando. Bueno, en Ungidos pasó. A mí me gustó muchísimo Ungidos, pero hubieron cosas que yo las anoté para corregir. Como por ejemplo, recibimos una palabra y lo próximo que pasó fue que estuve en cama por 3 meses, algo así, por 3 semanas. Y eso fue el resultado de que Dios me haya hablado. Eso es completamente falso. Y cuando estamos solos, yo y Dios, porque siempre le hacemos la culpa al diablo, ¿lo recuerdan? Y cuando el diablo no está ahí, eres tú y Dios. Eso es falso. Dios no te está atacando. Dios no te dice, voy a bendecir tu vida, y ese mismo Dios es el que te pone tropiezo para que la bendición no llegue. Eso es tonto. Es como si David me invitara a comer a su casa y el propio David minara la carretera para que yo no llegue a su invitación. ¿Qué dijiste? Es contradictorio. No tiene sentido. Yo me doy cuenta que los cristianos, en vez de levantarse contra el verdadero enemigo, se levantan en contra de aquel que los quiere ver bien. ¿Sabe quién lo hizo? Israel. ¿Qué fue lo que hizo Israel cuando se enteró que había gigantes? Dios nos sacó de Egipto para morir aquí. Vamos a designar otro líder y vamos a regresar para atrás. Y el ser humano siempre le ha echado la culpa a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? La mujer que tú me diste. La culpa no fue para Eva. La culpa es para ti que me la diste. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Por qué Adán no miró a Eva y le dijo, no vamos a comer de esto? ¿Por qué Israel no dijo, eso que ustedes están diciendo no lo creemos? Yo me doy cuenta que no nos damos cuenta que el enemigo nos está atacando. Dios les habla de prosperidad y lo primero que viene es un problema económico. Ese es Dios probándome a ver si yo creo o no. Es el diablo queriéndote robar la palabra. Lo que Dios te dijo es embuste. Dios te dice, voy a usarte en milagro, y lo primero que pasa es que ¡boom! Una enfermedad. No me digas tú a mí que Dios te dice, voy a hacer de Vicente un predicador de milagro y sanidad, y de momento le aparece un cáncer a Vicente. ¿Y eso es Dios? No. Eso es el enemigo. Porque el segundo terreno es el que tiene persecución por la palabra. La persecución viene por la palabra que Dios te entregó. Tienes que ser consciente, y luego vamos a hablar de esto. Pero tienes que ser consciente de que Dios te prometió algo y eso el diablo lo escuchó. Y el diablo va a ir a perseguir lo que Dios te habló. Yo no sé si ustedes lo saben. Nosotros tenemos un ataque de brujería en la iglesia. Y nosotros vemos la bruja allá. Para que se enteren, cuando nosotros comenzamos aquí, quedamos 4. Se nos metió una bruja a la iglesia. Nadie la veía y yo veía que la luz bajaba porque yo sentía que se oscurecía. Y yo decía, Dios, pero ahora está fallando la electricidad
Y de momento Dios le abrió los ojos a Naya, a la pastora. Y me dice, hay una señora en la parte de atrás, y cuando yo miro, pues, somos 4 nada más, esta está loca. Yomara, yo, Naya y Alberto. Entonces Alberto se acuerda de ese tiempo. Y mira, la próxima vez que pase, dímelo. Así que llegó el próximo culto y el bajón de luz. ¡Boom! Y otra vez la luz. Me va a tocar pelear con el dueño por la luz. Cuando vienen allá, hay una señora en la parte de atrás y yo entendí que eso no son bajones de luz, que nos está metiendo una bruja. Y tuvimos que echarla afuera. Yo recuerdo que el día que orábamos para que la bruja saliera de la iglesia, yo me acosté a dormir y en vez de dormir me comencé a ver la iglesia alrededor. Y era como una cámara que se acercaba al templo. Y vi como que alguien se paró frente a la puerta e hizo 3 círculos en el cristal. 1, 2, 3 y puso algo en el piso, como una montaña, como una pirámide, algo en el piso allá afuera. Yo no le dije nada a nadie, venimos al próximo culto, comenzamos a adorar a Dios, la presencia de Dios ese día fue espectacular y Naya viene y dice, se están derritiendo unos círculos en la puerta. Yo nunca le dije a Naya, pero Dios sabía, Dios se encargó de hacer la obra. Lo último que pasó es que hace tiempo tuvimos un culto aquí y Naya comenzó a ver a la señora, ella se para en la parte de atrás, porque ya no puede entrar, gracias a Dios ya no puede entrar al local, pero se para afuera atrás. Y lo último fue que yo tuve un sueño donde estábamos afuera hablando y la bruja venía. Y yo en el sueño saqué el macún y le dije, mira, yo sé que tú me estás haciendo y te vemos, yo te estoy viendo. Y Dios nos reveló ciertas cosas en el sueño. En un ungido, en la parte de atrás, hubo una persona que nos acercó y nos dice, el Señor me llevó a un lugar y en ese lugar les estaban haciendo brujería. Acá, en la parte de atrás, acá. El enemigo no quiere que lo que Dios está hablando se cumpla. Pero como usted recuerda que Balaán quería maldecir al pueblo de Dios por economía. Y Dios le habló al pueblo y le dijo, no hay agujero contra Jacob. No lo hay. No hay brujo contra la iglesia. No hay hechicero contra la iglesia. Pero hay que creer a la palabra de Dios y no levantarnos contra Dios, levantarnos contra el verdadero enemigo. Aleluya. Para mí es triste ver que los creyentes no se dan cuenta cuando el enemigo los está atacando. Muchos estamos engañados, aleluya, echándole la culpa a Dios de lo que estamos viviendo. Creen que sus problemas económicos y de salud los envió Dios para enseñarles o procesarlos, pero para un propósito mayor. En realidad lo que están viviendo es un ataque feroz de Satanás para robarles la palabra, para que no cumplan el propósito de Dios, para que no cumplan lo que Dios quiere entregarle. Aleluya. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Si Satanás te roba la palabra, te ha robado tu gozo, te ha robado tu paz y te ha robado tu fuerza, ha robado tu victoria, ha robado la razón por la cual Dios te puso en esta tierra. Aleluya. Ha robado la razón por la cual Dios te puso en esta tierra. Ay, Dios mío. Tengo un montón de cosas aquí. Recuerde que este es el primer capítulo de mi libro, es demasiado largo. Voy a dividir. Vamos a Lucas 8 un momento, del 4 al 5. Lucas 8, 4. Es la misma palabra, ¿no? Del sembrador. Lucas 8:4. Cuando llegue ahí me dice amén. Mira lo que dice. Es la misma parábola, pero en otro evangelio. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a ¿qué? Una semilla. ¿Qué sembró el sembrador? Una semilla.
Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ¿qué? Hollada, y las aves del cielo la comieron. Brinca el verso 11. Amén. Esta es pues la palabra. La semilla. ¿Qué es la semilla? Una vez más, ¿qué es la semilla? Así que la palabra de Dios es una ¿qué? Que contiene todo lo que necesitas. Amén. Tú quieres un palo de mango, ¿qué tienes que hacer? Sembrar una semilla. Y la semilla contiene todo. Tú quieres un palo de guayaba, siembra la semilla. Tú quieres un palo de quenepa, siembra la semilla. Si tienes quenepa, acuérdate de su pastor. Ay, Dios mío. La semilla contiene todo lo que tú necesitas. La palabra de Dios es una semilla que tiene que ser sembrada en nuestros corazones. La palabra no solo tiene que ser oída, tiene que ser sembrado. Por eso cuando nosotros estudiábamos, ¿recuerda cuando tú estudiabas? Una de las cosas que yo odiaba de la escuela era que la asignación. Porque la asignación era como llevarme la escuela a mi casa. Y ahí está el maestro enseñándome que 2 más 2 es 4, la tabla del 1, la tabla del 2. Y ahí yo tenía que ir a mi casa a bregar con lo mismo. ¿Cuál era el propósito de la asignación? Mantener mi mente trabajando en lo que el maestro me enseñó para aprender la tarea. ¿Me vas siguiendo? Si tú solo me escuchas aquí hoy y te vas a vivir tu vida, amigo, tú solo oíste. ¿Qué yo dije hace 20 minutos atrás? ¿A qué no te acuerdas? Esto hay que volverlo a escuchar. ¿Ah? Hay que examinar la palabra. Hay que rumiar la palabra. Hay que meditar en la palabra. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita en este libro de la ley. Mira, una vez de día y de noche, el Salmo 1 también lo habla. Una vez yo estaba debatiendo con una persona, estábamos hablando del viejo y el nuevo pacto. Y yo decía, pero si hay un nuevo pacto, y el libro de Hebreo dice que cuando hay un nuevo testamento, el viejo está por desaparecer. Tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas. Tú estás aferrado a un pacto que ya no existe y que ni para Israel existe. Ya hay un nuevo pacto. Y él me dice, no, ¿qué le dijo Dios a Josué? Que meditara de día y de noche en el libro de la ley, no en el libro del nuevo pacto. Yo le dije, tú sí que eres. Es que no había más nada. Josué no tenía más nada, brother. ¿En qué otra cosa iba a meditar? Pero ahora se nos entregó una nueva verdad. Yo debo de aprender lo que Dios ha hecho por mí. La palabra de Dios es una semilla que tiene que ser sembrada en mi vida. Tú eres, repíteme tu trabajo secular, David. Contable. ¿Cuánto tiempo te tomó? Muchos años. Muchos años. Joel, ¿cuánto tiempo te tomó? Si todavía sigue aprendiendo. ¿Cuánto tiempo te tomó, Naya? 3, 6. Yolanda, tú estabas en el gobierno, en la justicia. Eras secretaria de sala, ¿verdad? En los cortes. ¿Cuánto tiempo te tomó eso? Hasta bachillerato, universidad. Alberto, ¿cuánto tiempo te tomó estudiar lo que tú haces hoy? 6. Yomara, chef, ¿cuánto tiempo te tomó? Daniel, ¿cuánto tiempo te tomó ser ebanistero? Ebanista. 3 años estudiando y todavía sigue aprendiendo, ¿verdad? Todavía hay que seguir estudiando y todo aquel que tiene una profesión aquí todavía tiene que ir renovándose, estudiando. Entonces tú quieres que la palabra de Dios produzca en tu vida escuchándola. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? 59 minutos.
Y ya llevo 50 minutos y tú estás ahí loco porque tienes hambre, que el pastor se calle, que yo tengo hambre. Bueno, a mí me regañaron porque yo las de los dones duraron 1:30. Pastor, predica con calma, que yo 1:30. Yo lo intento, pero no puedo. Si tú tienes una semilla de mango, cuando la siembra, no te va a dar limón. Te va a dar lo que está dentro de la semilla. La semilla va a producir lo que tiene adentro. ¿Qué tiene adentro la palabra de Dios? Pues el propio Dios. La vida, la salud, la prosperidad, la bendición. Eso, la palabra lo contiene. Tú sabes que en el libro de Génesis Dios estableció leyes, y una ley que Dios estableció en el libro de Génesis es que todo debe reproducirse según su género o según su especie. Pues la palabra de Dios reproduce según su género, según su especie. Los árboles dan árboles, los peces dan peces, los perros dan perros, las vacas dan vacas y todas esas cosas, los pájaros dan pájaros. Todo se reproduce según su género. ¿Qué tú crees que produce la palabra de Dios? No podemos ignorarla, tenemos que sembrarla en nuestro corazón. Tenemos que sembrarla en nuestra vida. Porque de lo contrario, estamos fritos. Mira, esto es importante. La palabra de Dios produce donde ella es recibida. Si no es recibida, no va a producir. Lo voy a dejar aquí. La palabra de Dios produce donde ella es recibida. Donde tiene espacio para producir. El primer terreno no la comprendió, el diablo se la robó fácil. El segundo terreno que tenía, ¿lo recuerda? Piedra, era un terreno duro, tenía piedra. ¿Y qué hizo el enemigo para robarse esa palabra? No había raíces. No era profunda, era alguien superficial. Voy domingo y martes y jueves, ni a chiste me asomo por allí. Y en mi casa soy Marta en mi casa, afanada en todo lo que hay que hacer, excepto en lo que es importante, que no va a ser quitado. ¿Tú sabías que atender a Jesús es aquello que no va a ser quitado? Escucharlo enseñar es aquello que no va a ser quitado. Nadie se muere y se lleva a la casa limpia. Tú te moriste y la casa tus hijos las van a vender. Y abandonan. Nadie se muere y se lleva lo más valioso que tiene aquí, mi cuenta de banco. Los que tienen negocio, que se matan por sus negocios, va a llegar el día que tu cuerpo no va a funcionar igual y de tu negocio nada te va a dar. Vive para Dios, no para tu negocio, porque lo más importante es sentarse y escuchar a Jesús, no estar afanado en cosas. Eso es lo que no va a ser quitado. Eso es lo que no va a ser quitado. El próximo terreno vino la persecución por la palabra. Todo esto lo vamos a hablar. Y vamos a hablar. Recuerden que ese es el libro que yo estoy escribiendo. Vamos a hablar de esos 3 terrenos. Vamos a hablar del engaño del tiempo. Ese capítulo yo lo amé. El engaño del tiempo. Pastor, ¿cómo que el engaño del tiempo? Porque Dios me dijo hace 20 años que yo iba a ser pastor y no ha pasado nada. Y tiempo no es igual a que Dios se olvidó de la promesa, porque Israel tuvo 400 años y antes de que Israel existiera, Dios le dijo a Abraham, tus descendientes van a ser esclavos. Así que si tú estás esperando que a Dios se le olvide algo
Porque tú no quieres el ministerio, está frito. A Dios no se le va a olvidar. ¿Y Satanás qué hace? El engaño del tiempo. Ya ha pasado el tiempo. Tú no vas a ser mamá. Pero si Dios te lo dijo, sí. Ya pasó tiempo, Joel, ese negocio no se levanta. Pero si Dios te dio una palabra, sí. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés? Que todo bajo el cielo tiene que su tiempo. Lo importante es lo que yo hago mientras espero. ¿Qué yo hago mientras espero? Pero pronto hablamos de eso. Amén. ¿Recibieron algo hoy? Amén. Yo espero que sí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado Dios. Declaramos, Señor, que el enemigo no se roba la palabra que fue sembrada en nuestros corazones y que nuestro corazón es buena tierra para que esa semilla dé fruto. Dé fruto. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quita, Padre amado Dios, quita todo aquello que el enemigo quiere traer para distraernos, para engañarnos, y que la palabra de Dios sea lo primero para nosotros, sea valiosa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey, aleluya.